Un millonario ofreció el divorcio a su mujer, pero no fue la respuesta que esperaba. ¿Has sentido alguna vez que tu vida aparentemente perfecta es en realidad solo una ilusión? Todo lo que parecía importante para usted de repente deja de serlo, como un barco de papel que se hunde en un océano tempestuoso. Aquí está Alexei, un multimillonario, un empresario de éxito con un carácter de hierro, que sabe manejar a todo el mundo menos a sí mismo. Parece que lo tiene todo: una casa lujosa, coches caros, una carrera de éxito. No está acostumbrado a perder. Pero hoy decide hacer un movimiento que sorprenderá a todos: le ofrece el divorcio a su mujer. Ahora, presta atención. No se apresure a sacar conclusiones. Las palabras de Alexei suenan claras, seguras. Está sentado detrás de una enorme mesa de roble en su despacho, su mirada es fría, pero en sus labios hay una sonrisa apenas perceptible. Y, claro, tú quieres entender por qué. ¿Por qué lo decide ahora? ¿Qué lleva a un hombre que lo tiene todo a renunciar así a lo más preciado de su vida, su mujer, su familia? Creo que tenemos que hablar. Dice, como si fuera una conversación normal, como si no hubiera pasado nada, como si sus palabras no le clavaran un hacha en el corazón. Y ahí está ella, Anna. Una mujer que, al parecer, debería estar en estado de shock, con lágrimas en los ojos, con gritos y acusaciones. Pero no. Se sienta frente a él, tranquila, como si no fuera su vida la que se está rompiendo en pedazos. No reacciona a sus palabras. Es su reacción lo que la pone nerviosa. No se echa a llorar, no grita, no monta una escena. Simplemente no dice nada. ¿Por qué? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿O sabía desde hace tiempo que este momento iba a llegar? Y si es así, ¿por qué no hizo algo antes? Se le queda mirando. Sin emoción, como si lo viera como un objeto que ya no importa. Y entonces empieza a darse cuenta. En ese silencio se esconde algo mucho más complejo de lo que cabría esperar. ¿Por qué da este paso? Podría haberse quedado callado, seguir con su vida como antes. ¿No? Una pausa. Segundos que se alargan como una eternidad. Alexei sigue hablando, pero ahora sus palabras no son tan seguras. Una sombra de duda casi esquiva aparece en su rostro. Aprieta los labios. Esto no formaba parte del plan. Yo no sé cómo seguir con mi vida. Todo este tiempo he estado ignorando todo, dice arrastrando las palabras, como si él mismo no se diera cuenta de lo que está pasando. Pero no por eso tienen menos peso. Pesan tanto como los kilos de papel que han caído al suelo, y cada hoja es una decisión que ha tomado en un despacho oscuro, lejos de todo el mundo. Anna sigue tan callada como siempre. Y quizá en su silencio resida la peor verdad de todas. El momento en que dejó de luchar por nada. Cuando se dio cuenta de que este matrimonio era una cáscara vacía que podía destruirse con una sola palabra. ¿Por qué no grita? ¿Por qué no intenta luchar? ¿Por qué no le arranca la máscara y le dice, tú no quieres esto, Alexei? ¿No eres capaz de hacerlo? No. Ella solo se sienta allí. Y esa mirada en sus ojos lo penetra más profundamente que 1000 palabras. Y ahora Alexei es el que no sabe qué hacer. No entiende qué está pasando, qué debería estar pasando. No puede responder a la pregunta que se hace a sí mismo. Alexei no solo tuvo éxito. Era lo que llaman un maestro del juego. Siempre había un brillo frío en sus ojos, como si ya estuviera varios pasos por delante de todos los que le rodeaban. Siempre había mucha gente a su alrededor, socios, amigos, admiradoras, colegas. Pero no eran los focos lo que le importaba. Estaba acostumbrado a que la gente se dirigiera a él con respeto. Demasiado. Su vida se había convertido no solo en un pasatiempo caro, sino en una meta que había alcanzado a pesar de todas las adversidades. ¿Ganar $1 millón? Eso era fácil. ¿Pero mantenerlo? Eso era más difícil. Alexei conocía el valor del dinero, pero con los años se dio cuenta de que el verdadero valor residía en otra cosa. Creció sin padre, aprendió a ser fuerte y a no mostrar debilidad. Construyó un imperio que parecía tan indestructible como una fortaleza en una colina. Pero nadie le había dicho lo difícil que podía ser controlar sus sentimientos. Y ahora, sentado a la mesa,
proponiéndole el divorcio a su mujer, se daba cuenta de que no controlaba su propia vida. La amaba, o al menos amaba la idea de que fuera suya. Anna, su esposa, no era solo una mujer en su vida. Era parte de su imagen, parte de su grandeza. Sin ella, tal vez no habría nada más. Pero de algún modo, en un instante, todo empezó a desmoronarse como un castillo de naipes. Solo que él no sabía cuándo había sucedido. «Ya lo entiendes todo, ¿verdad?», preguntó, mirándola pero sin esperar respuesta. Estaba tan seguro de sí mismo como siempre. Pero en algún lugar de su interior, en lo más profundo, había una pregunta que temía formular. ¿Por qué no siento lo que una vez sentí? Anna. No podía entenderla. Habían pasado muchos años desde que había sido su esposa. Era una mujer tranquila e inteligente con la que se sentía a gusto. Al principio su silencio le había atraído, su misterio le había parecido encantador. Pero ahora su silencio le parecía algo más profundo, casi aterrador. Anna era una mujer que no soltaba palabras, pero su silencio hablaba más que cualquier grito. Había algo en sus ojos que él no podía explicar. La misma mirada que no dejaba lugar a dudas. Sé más de lo que crees. Era la mirada de alguien capaz de sobrevivir a las condiciones más duras. Una mujer que había pasado por muchas cosas y que ahora, sentada frente a él, esperaba tranquilamente a que diera el siguiente paso. Y era esa mirada tranquila de ella la que rompía todas sus certezas. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por volver a sentirla entre sus brazos, pero Anna no parecía interesada en ello. Ya no necesitaba responder a sus palabras. Sintió que el hecho de que ella lo ignorara lo acorralaba, como si una prensa le oprimiera el pecho. Su mirada no estaba vacía, no era indiferente. Estaba llena de algo más, algo que él no podía entender. Tal vez la misma frustración que crece no con cada día, sino con cada año. Una frustración que se desvanece, pero que nunca desaparece. Cuando se conocieron, estaba seguro de que era la mujer perfecta para él. Elegante, inteligente, discreta, la más hermosa, como si ella misma fuera de otra época. Era como un personaje de libro que se podía idealizar. Pero había algo que no encajaba. Esa idealización se rompía cada vez que él intentaba mirar en su alma. Era un misterio imposible de resolver. Y eso le asustaba. Se preguntó Alexei. Quizá toda esta vida, toda esta carrera, todo este dinero y éxito, no eran más que un intento de llenar el vacío que llevaba dentro. Se decía a sí mismo que nunca dependería de la gente, que su vida era su elección, pero cada año se sentía más presionado por su propia máscara. Se volvió como un hombre que interpreta un papel, olvidando que solo es un juego. Y ahora, frente a él, estaba una mujer que había conocido una vez, pero que tal vez no era la misma que le había llevado al éxito tiempo atrás. No supo cuando su imagen empezó a desdibujarse como la niebla al amanecer. No podía entender cuando ella dejó de formar parte de su mundo y se convirtió en una persona independiente y real, con sus propias experiencias y pensamientos. Anna no estaba indefensa. No era una mujer que necesitara ayuda. Anna era una fuerza que nadie podía comprender, pero que todos debían respetar. Tenía su propia historia. Y su historia no empezó con Alexei. Él formaba parte de su vida, de su destino, pero nada más. Era una mujer que sabía ocultar sus sentimientos. A primera vista, era cerrada, pero esa era su arma. Cuando callaba, era más fuerte que nunca. No necesitaba palabras para moverse. Pero esta vez, cuando Alexei le propuso el divorcio, no pudo guardarse sus sentimientos. Había una frialdad en sus ojos que no trataba de ocultar. No era desesperación. Era algo más peligroso, la sensación de que ya no dependía de él, de que no estaba atada al matrimonio como él creía. Hacía tiempo que había tomado una decisión, pero le había dejado a él dar el primer paso. No había lugar para el miedo dentro de Anna. Había soportado el dolor, había soportado la pérdida, y ahora que tenía este momento delante de ella, no tenía ni emoción ni lágrimas. Estaba preparada, como un soldado antes de una batalla, como un hombre que llevaba mucho tiempo preparado. Alexei no sabía lo que acechaba en su alma. Pero ahora, cuando su silencio ahogaba sus palabras, se dio cuenta de que ella hacía tiempo que había abandonado este matrimonio. Y él fue el último en darse cuenta.
Habían pasado unos días desde que Alexei le había ofrecido el divorcio a Anna. Y con cada día la tensión entre ellos no hacía más que aumentar. Las palabras que había pronunciado seguían resonando en su cabeza, pero estaban perdiendo su fuerza. Había pensado que todo sería más fácil, que simplemente firmarían y seguirían caminos separados, pero cuanto más tiempo permanecía en aquella casa, más sentía como todo se deshacía por las costuras. No podía evitar pensar en su riqueza, en su poder, en los éxitos que había cosechado a lo largo de su vida. Su imperio crecía cada año, estaba en la cima de su carrera, y parecía que eso debería haberle dado tranquilidad. Pero había un pero. Sentía que no tenía el control de su vida. Cada día, al despertarse, veía el rostro de Anna frente a él, su mirada, su silencio, y eso le pesaba. No podía entender cuándo había llegado a ser así. Cuando había dejado de controlar sus sentimientos, sus decisiones, cuando no estaba seguro de que su deseo de divorciarse fuera una elección propia y no el resultado de estar cansado de su vida. Lo controlo todo, se decía cada mañana. Pero en el momento en que se propuso el divorcio, se dio cuenta de que en realidad no controlaba nada. Ni de su vida, ni de sus relaciones. Todo lo que había construido no era más que una fachada que ocultaba un vacío. Se sentó en su escritorio, decidiendo asuntos de negocios, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Anna. Parecía tan tranquila como siempre. Pero esa calma empezaba a inquietarle. ¿Por qué no reaccionaba? ¿Por qué su silencio era tan pesado, como una piedra que le oprimía el pecho? En algún momento se dio cuenta de que su decisión no era tan clara. Empezó a cuestionarse su elección. Lo único que quería era salir de ese matrimonio y vivir su propia vida, sin responsabilidades ni compromisos. Pero ahora que el divorcio era una realidad, no sentía alivio. Al contrario, sentía que perdía cada vez más el control. Anna sabía que le pasaba algo. Siempre había sabido leerle, incluso cuando intentaba ocultar sus pensamientos. Se dio cuenta de que el divorcio no era solo el final de su relación, sino un reflejo de lo que le pasaba por dentro. Había cierta fuerza interior en su silencio, como si ya se hubiera dado cuenta de todo pero no tuviera prisa por revelar sus cartas. Ella no buscaba hacerle cambiar de opinión. Al contrario, su calma era como una barrera invisible que lo alejaba incluso cuando él intentaba cambiar algo. No gritaba, no discutía, no le culpaba. Simplemente era así. Y esta firmeza de ella le parecía a él algo muy aterrador. Anna, por su parte, se dio cuenta de que su marido estaba en una profunda crisis. No era una mujer ingenua que creía en cuentos de hadas de finales felices. Sabía que todo lo que estaba ocurriendo era el resultado de sus propias elecciones, de su sed de éxito, de su deseo de estar en un pedestal. Pero también se dio cuenta de que Alexei no era solo un multimillonario de éxito. Era un hombre que hacía tiempo que se había perdido a sí mismo, que había olvidado lo que realmente importaba. Pero Anna nunca se lo dijo directamente. No le presionó, no intentó juzgarle. En lugar de eso, simplemente habló, pero de una forma que le hizo darse cuenta por sí mismo de que iba el tema. A menudo dices que no puedes seguir, que estás cansado. Sus palabras eran tranquilas, pero llenas de significado. ¿De verdad crees que yéndote encontrarás la respuesta a tus preguntas? Sus preguntas no eran acusaciones. Ella no estaba tratando de conseguir que se quedara. Ni siquiera quería cambiarle. Pero cada pregunta que ella hacía le hacía cuestionarse sus decisiones. Se dio cuenta de que ella no solo preguntaba. Ella sabe algo. Ella entiende algo de lo que él aún no se había dado cuenta. Y ese conocimiento le perturbaba. Podía sentir que sus decisiones se volvían cada vez más erróneas. Había pensado que el divorcio era solo una formalidad, pero ahora no estaba tan seguro. Cada palabra de Anna, cada silencio, todo se estaba convirtiendo en parte de una especie de juego que no podía entender. Parecía estar decidiendo sus destinos, pero en realidad él y Anna se encontraban en una situación en la que las cosas eran mucho más complicadas de lo que se había dado cuenta. Las peleas que se estaban produciendo ahora eran extrañas. Ya no eran como antes, ruidosas, con gritos y acusaciones. No, eran silenciosas. Las peleas se convertían en silencios, en pausas, en los momentos en que ambos intentaban decir algo pero no podían. Era un juego de silencio,
en el que cada uno decía que no, pero sus palabras no eran escuchadas. Intentaba encontrar alguna respuesta, algo que pudiera hacer. Pero Anna no buscaba una respuesta. Le daba espacio para pensar, pero no se convertía en parte de su ansiedad. Estaba tranquila, pero esa tranquilidad se estaba convirtiendo en su pesadilla. En algún momento, él empezó a pensar que a ella ni siquiera le preocupaba el hecho de que él le hubiera propuesto el divorcio. Esa sensación aterradora de que ella ya había aceptado su destino, de que no tenía sentido luchar por ella. Pero, ¿por qué no había luchado? ¿Por qué no intentó aferrarse a él? Alexei se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Miró la ciudad, que le parecía tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Los rascacielos relucientes, el bullicio de la gente abajo, las luces de las casas, todo formaba parte de su vida, de su éxito. Pero ahora, al contemplar el mundo, se sentía ajeno a todo lo que una vez le había importado. Estaba a punto de perderlo todo, su carrera, su familia, sus hijos. Y esa sensación aterradora era como una niebla que se espesaba, consumiendo todo a su alrededor. Algo iba mal. Y así, después de todo lo que había pasado entre él y Anna, empezó a darse cuenta de que todo lo que sabía sobre su matrimonio podía ser mentira. El mundo en el que vivía ya no era claro ni comprensible. Sus propios pensamientos empezaron a volverse confusos. No entendía cuándo exactamente se había convertido en lo que era ahora, un hombre que había perdido el control de sus propias decisiones. ¿Qué tengo realmente que perder si todo se desmorona? Esa pregunta nunca le abandonaba. ¿Negocios? Sí, era una parte importante de su vida, pero si se perdía la familia, ¿qué quedaría entonces? Sabía que los niños eran una parte de su vida que no podía dejar atrás. Pero aún así, sentía que sus manos se apretaban, incapaces de mantenerlo todo unido. Empezó a darse cuenta de que todo lo que había parecido tan claro, tan sencillo, se había vuelto inestable y frágil. En ese momento, Anna estaba sentada en su habitación, mirando por la ventana, con una expresión que Alexei no podía comprender. No sabía lo que ella estaba pensando en aquel momento. Pero su silencio era ahora algo aterrador. Él sabía que ella ocultaba algo. Y estaba dispuesto a revelarlo. ¿Quieres arruinarlo todo? Fueron las primeras palabras que le dijo, incapaz de contener por más tiempo sus pensamientos. Volvió a acercarse a ella, de pie junto a la ventana, y ella, sin volverse, le contestó con calma. No quiero destruir, Alexei. Simplemente no puedo vivir en el mundo que construiste para nosotros dos. Él notó que su voz era tranquila pero firme. No intentaba convencerle ni acusarle. Era como una simple confesión. Lo dijo sin emoción, pero había una fuerza en sus palabras que él no pudo ignorar. ¿Te das cuenta de que todo lo que hemos construido podría venirse abajo? Le tembló la voz. Sentimientos de vergüenza y arrepentimiento luchaban en su interior. Se daba cuenta de que había cometido un error, pero no sabía cómo solucionarlo. Anna seguía callada, y su silencio era algo más que una simple ignorancia. Ella sabía algo. Y ese algo fue lo que le hizo estremecerse. Estaba preparado para cualquier reacción, pero no para su silencio. Ella se quedó allí, como alguien que ya había pasado por todo lo que la vida podía ofrecerle. Alexei no pudo soportar el silencio y volvió a hablar. ¿Por qué callas? ¿Por qué no me dices lo que piensas? ¿Por qué todo es tan complicado? Anna se volvió hacia él y sus ojos se encontraron con su mirada. No parecía confusa ni asustada. Al contrario, parecía tranquila, segura de sí misma. Pero su mirada le hizo dudar. ¿Creías que iba a seguir tus reglas sin más? Sus palabras sonaban tranquilas, pero cada una de ellas estaba afilada como un cuchillo. ¿Creías que tu mundo era también el mío? ¿Que tú y yo vivíamos en el mismo espacio? Alexei sintió el sudor frío que le salía por la frente. Se dio cuenta de que sus ideas sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre lo que había pasado tanto tiempo construyendo, no tenían nada que ver con la forma en que Anna lo veía todo. Ella había formado parte de su vida, pero nunca había formado parte de este mundo. Nunca me conociste, Alexei. Solo conociste a alguien que te convenía, dijo ella. Su voz seguía siendo tranquila, pero con cada palabra sonaba más fuerte y segura.
Alexei sintió que se le apretaba el corazón. No encontraba las palabras. Estaba dispuesto a escuchar, pero no sabía cómo aceptar su revelación. Anna continuó. Siempre construiste un mundo perfecto para nosotros, pero yo nunca formé parte de él. Desempeñé mi papel, pero quizá no te diste cuenta de que hace mucho tiempo que dejé de ser solo una parte de tu imagen. ¿Nunca te has dado cuenta de que vivo en un mundo diferente? ¿Un mundo que no tiene nada que ver con el que tú creas para nosotros? Sintió que algo se rompía en su interior. Todo lo que había creído cierto empezaba a desmoronarse. Se dio cuenta de que realmente vivían en mundos diferentes. Anna estaba construyendo su vida a la sombra de su grandeza, desempeñando el papel de esposa de un multimillonario de éxito, pero al mismo tiempo no formaba parte del mundo que Alexei estaba creando para sí mismo. Siempre has estado preocupado por tu éxito, Alexei. No te juzgo por eso. Pero no me viste. No viste por lo que estaba pasando todo este tiempo. No fui feliz, a pesar de todo lo que me diste. Sus palabras eran tranquilas, pero le atravesaron el corazón como el filo de un cuchillo. Alexei no supo qué decir. Le invadió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Se dio cuenta de que todo este tiempo había vivido en una ilusión. Pensaba que todo lo que hacía debía hacer feliz a su familia. Pero nunca se dio cuenta de lo que realmente le importaba a Anna. Ella continuó. Construiste imperios, pero no pudiste construir relaciones. Pensabas que podías proporcionar a la gente todo lo que quería, pero olvidaste que ahí no reside el verdadero valor. Alexei, al darse cuenta de que ella tenía razón, tragó saliva con dificultad. Se dio cuenta de que sus sentimientos por ella nunca habían sido lo que él pensaba. Su vida se había centrado en los logros externos, pero no se había dado cuenta de cómo Anna vivía cada día, cada momento. Su silencio no era solo silencio. Era su vida, sus elecciones, su dolor. Ahora que el secreto había salido a la luz, ahora que se daba cuenta de que habían estado en mundos diferentes todo este tiempo, Alexei sintió que toda su confianza se derrumbaba. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su mujer, sino también a sí mismo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Alexei se paró en el centro de la habitación, sintiendo que el suelo resbalaba bajo sus pies. No sabía qué hacer, cómo actuar. Toda su vida se había basado en la toma de decisiones, en la capacidad de controlar todo lo que le rodeaba, pero ahora, en este momento, era un completo esclavo de sus propias emociones. Todo lo que le parecía familiar se desmoronaba. No sabía cómo acabaría este momento, no sabía si estaría dispuesto a vivir con ello. Anna estaba a su lado, tan tranquila como siempre. Su mirada era directa, su rostro no expresaba nada, ni rabia, ni alegría, ni dolor. Tampoco sus palabras, que parecían haber perdido todo su sentido. No intentó aferrarse a él. No intentó luchar por su relación. Anna se limitó a observarle luchar consigo mismo. Alexei la miró y dijo, tratando de recuperar algo de confianza en su voz. Anna. Sus palabras sonaron como un último intento de encontrar un camino de vuelta, de hallar una solución que volviera a encarrilar las cosas. ¿No te das cuenta de que hago esto por nosotros? Por los dos. Esto no puede seguir así. ¿Ves que ya no podemos estar juntos? Anna guardó silencio, pero sus ojos estaban llenos de la misma calma que parecía paralizarlo. Se dio cuenta de que ella podía oírle, pero su reacción fue diferente. Ella no discutió, no rechazó lo que él decía. No intentó convencerle de lo contrario. Ella simplemente se quedó allí, y había más poder en su silencio que en todo su discurso. Tú no entiendes. Alexei empezó de nuevo, pero le temblaba la voz, como si no estuviera seguro de sus palabras. Siempre ha sido mi roca, pero ahora... Dio un paso hacia ella, pero algo lo detuvo. Tal vez fuera su silencio, cada vez más pesado. Tal vez fue la comprensión de que su silencio ocultaba mucho más de lo que él estaba dispuesto a aceptar. Empezaba a darse cuenta de que Anna tenía el control de la situación, aunque en apariencia no hiciera nada. Había algo aterrador en su calma. No sabes lo que quieres, Alexei. Su voz era tranquila pero clara. Has venido aquí para librarte de mí porque te conviene más. Pero en realidad no quieres eso. Quieres deshacerte de tu propio vacío, de lo que has creado.
Alexei sintió que se le estrujaba el corazón. Aquellas palabras le habían tocado la fibra sensible. Ella estaba hablando de algo que él había estado evitando toda su vida, su vacío interior, lo que había ocultado bajo capas de éxito y riqueza. Anna no era solo su esposa. Era la única persona que podía ver su verdadero yo, y eso no le gustaba. Había pensado que su poder incognoscible era lo que necesitaba, pero ahora se daba cuenta de que ella no era su salvación. No podía seguir viviendo en un mundo en el que ella simplemente reflejaba su propia impotencia. «Dices la verdad», dijo finalmente, luchando por encontrar las palabras. «He estado intentando dar sentido a todo lo que me rodea, pero todo no significa nada sin ti. Tú eres lo que he perdido, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde». Anna siguió mirándole con la misma fría calma, sin darle la satisfacción de su respuesta. No sonreía. No mostraba más que una firme convicción de que nada de esto importaba. Ella sabía que sus palabras eran vacías, que no había ningún cambio real detrás de ellas. Alexei decía lo que quería oírse decir, pero no sabía cómo ponerlo en práctica. Lo decía para convencerse a sí mismo de que podía arreglar las cosas, pero no era ella quien podía apoyarle en eso. «No puedo retroceder en el tiempo, Alexei». Sus palabras eran decididas. «Tienes razón, ambos hemos perdido demasiado tiempo intentando volver a donde una vez fuimos felices. No podemos restaurar lo que fue. Y tú mismo lo sabes. Los dos lo sabemos». Sus sencillas palabras volvieron a sacudirle. Quería oír que todo podía arreglarse, que todo podía volver, que podían volver a ser felices. Pero en lugar de eso, escuchó la verdad que le resultaba tan desagradable. Sintió que su corazón se rompía de dolor al darse cuenta de que realmente no podían volver atrás. Alexei sabía que ese momento era clave. Se enfrentaba a la elección final, quedarse con Anna y seguir luchando por lo que quedaba, o marcharse, buscar una nueva, sin cargas del pasado, fácil y sin obligaciones. Pero todo estaba confuso en su cabeza. No sabía cuál de las dos opciones sería la correcta. «No puedo dejarte», dijo con dificultad, casi un susurro. «No puedo dejarte, Anna». Anna lo miró, y sus ojos estaban llenos de la misma calma. No había arrepentimiento en su mirada, ni agresividad. Solo lo miró, y su silencio fue el veredicto final. No le pidió que se quedara, no le suplicó. Simplemente sabía que no podía retenerlo más, y tal vez ni siquiera quería. «Ya te has ido», Alexei dijo, y sus palabras fueron como lluvia fría cayendo sobre algo que estaba ardiendo. «Te has ido hace mucho tiempo, y solo ahora te das cuenta». Alexei se quedó de pie ante ella, dándose cuenta de lo desesperado de su situación. Se dio cuenta de que ambos habían perdido la oportunidad de recuperar todo lo que tenían. Todos los intentos, todas las conversaciones sobre el pasado, sobre la felicidad, todo era mentira. Anna no intentó detenerle, porque comprendió que la elección ya estaba tomada, aunque él mismo aún no se hubiera dado cuenta. Alexei ya no era el hombre que había sido cuando se conocieron. Y probablemente nunca lo sería. En ese momento se dio cuenta de que su destino estaba sellado. Podía marcharse y empezar de nuevo, pero sabía que nunca volvería a la vida que una vez había construido con Anna. Y probablemente ni siquiera podría volver. El destino de Alexei dependía de lo que decidiera en ese momento. Pero ambos lo sabían, nada volvería a ser igual. Cuando se fue, no sabía lo que hacía. En su cabeza solo había sombras de pensamientos, retazos residuales de conversaciones, la mirada de Anna, sus palabras. Todo giraba como un tío vivo en el que él era el actor principal. Se fue porque no sabía de qué otra forma acabar con la pesadilla que habían creado juntos. Se marchó porque ya no podía más. Alexei estaba en la calle, rodeado por la luz del atardecer, y sentía que su vida se desmoronaba literalmente. Los coches, la gente, el ruido, todo era ajeno. Él mismo era un extraño. Había perdido el apego a todo lo que le rodeaba y, en esencia, eso le estaba dejando sin sentido. Intentó encontrar la confianza que antes le permitía tomar cualquier decisión, pero ahora, en el vacío, solo había frialdad e incertidumbre. Se dio cuenta de que, al irse, no solo dejaba a Anna. Lo dejaba todo. Todos los pequeños detalles que una vez habían conformado su vida feliz y plena.
Dejaba su propia imagen, el hombre que podía controlarlo todo, que estaba en la cima. Y ahora, en este nuevo mundo, era una de esas personas a las que la vida no perdonaba. No sabía qué pasaría después. ¿Sabía siquiera lo que quería? No había llegado a este divorcio porque su mente así lo hubiera decidido, sino porque sus emociones le habían arrinconado. ¿Y ahora qué? Todo estaba arruinado. No quedaba certeza ni sentido en su vida. Se había ido, pero no era libre. Estaba atrapado en algo que él mismo había creado. Y tal vez eso era parte de su castigo. No sabía qué pasaría después, pero no podía volver atrás. Anna, en cambio, se quedó en la misma casa. Ella no trató de traerlo de vuelta, no trató de detenerlo. No hacía nada para retenerlo. Simplemente aceptaba el momento que había llegado. Y ahora, en el vacío de su mundo compartido, ella era la que se había quedado atrás. Pero no porque fuera débil, sino porque había aceptado su destino. Se sentó en la misma silla, en el mismo lugar donde él se había sentado antes. No lloraba. No sentía la necesidad de llorar. Estaba preparada. No se quedó en el matrimonio porque tuviera miedo, no se quedó por dinero o estatus. Se quedó porque se dio cuenta de que no podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta lo que se había ido. Y quizás ahora ella, como él, estaba en un viaje para encontrarse a sí misma. Pero había una diferencia importante. Alexei se fue porque no sabía quién era realmente, y Anna se quedó porque ya sabía quién era. No estaba intentando construir una nueva vida, ya la había vivido. Y ahora esperaba. Tal vez esperaba a ver qué ocurriría a continuación, tal vez a encontrarse cara a cara con su destino, de la forma en que había aprendido a hacerlo. Pasó el tiempo. Alexei trató de aliviarse, pero sus intentos fueron infructuosos. Todo lo que había construido parecía una ilusión. Todo lo que creía importante era, en última instancia, nada. Sentía que no podía volver al mundo que conocía. Pero tampoco podía avanzar, porque no sabía qué hacer consigo mismo. Sentía un vacío, y ese vacío no era solo una experiencia, era parte de su existencia. Sus días se volvieron monótonos. Siguió haciendo negocios, tomando decisiones, pero cada paso que daba estaba cargado con este nuevo sentimiento, una sensación de pérdida. Intentó encontrar un sentido, pero su vida estaba desordenada, como un viajero perdido. Intentó recuperar el control, pero lo perdió incluso antes. Pasó el tiempo. Alexei y Anna nunca se conocieron. Él siguió con su vida, ella con la suya. Intentó encontrar a alguien a quien olvidar, pero todos estos intentos fueron en vano. Nunca fue capaz de encontrar lo que buscaba. Su conflicto interior persistía y no sabía cómo afrontarlo. Se dio cuenta de que le faltaba lo que antes tenía, pero ahora se había vuelto imposible. Anna era como algo que formaba parte de él, pero que al mismo tiempo no podía formar parte de su futuro. Anna, a su vez, empezó a replantearse su vida. Se dio cuenta de que ese vacío no era algo terrible, sino al contrario, una oportunidad para crecer. No quería afrontar un nuevo futuro con las mismas cargas que antes. Aceptó su soledad, aceptó su independencia. Su vida no se arruinó, se redefinió. Y así, en ese momento, cuando ninguno de los dos buscaba al otro, cuando ambos se dieron cuenta de que no podían volver a ser como antes y de que el futuro era ahora incierto para ellos, ambos empezaron a ver la luz al final del túnel. No eran felices, pero estaban dispuestos a seguir adelante, cada uno por su camino, dejando atrás lo que una vez fue. Pero quedaba algo importante en aquel final. La pregunta de qué vendría después no quedaba respondida. Las preguntas que les atormentaban no se cerraron. El espectador podría hacerse la misma pregunta, ¿y ahora qué? ¿Seguirán siendo como eran, o cada uno cobrará un nuevo significado? ¿Quedará algo del amor que un día les unió o se desvanecerá como todo lo demás? Ambos encontraron algo importante dentro de sí mismos, pero lo que encontraron quedó sin definir. No todas las respuestas tenían respuesta, y esa incertidumbre siguió siendo su experiencia compartida con la que seguirían viviendo.